Bienvenido mi gente a otro video tutorial con Tecnofer. Esta ocasión vamos a ver estos audífonos TWS. Te voy a mostrar cómo se usan, cuál es su función, cómo cargarlos de la manera correcta, cómo encenderlos, cómo apagarlos. Te voy a mostrar en este video todo lo que debes de saber sobre estos audífonos. Así que quédate en este video y espero que te funcione. Bien, lo primero es que si lo acabaste de comprar y no sabes usarlos, vamos a ver los audífonos. Bien, estos audífonos son muy recomendables, el sonido brutal, suenan demasiado de duro y lo mejor es cuánto dura usándolo, que es de 8 horas. Más adelante pues les voy a explicar cómo el tema de la carga. Bien, lo primero pues abrimos, este es el estuche, la cajita, el cable, un cable normal de Samsung o Huawei también, y aquí vienen los audífonos. Estos audífonos son en la parte de la funcionalidad son casi idénticos que los Inpop 12, que los i12. ¿Por qué te lo digo? Porque y se encienden de la misma manera, se usan de la misma manera, pero en temas de sonido, carga y más bien lo que es el sonido, es brutal. Bien, lo primero es que vamos a ver si estos audífonos funcionan. Lo primero que vamos a hacer es que en esta parte de aquí arriba ellos tienen un botón. Para encenderlo lo mantenemos presionado ambos, vamos a ver, por aproximadamente 5 a 7 segundos. Aquí prendieron unas luces igual como los Inpop 12, que es las mismas luces, y ya automáticamente uno queda encendido, ¿verdad? Vamos a vincularlo a nuestro teléfono, nos vamos a Bluetooth, vamos a ver, y el dispositivo se debe de llamar Q11. Vamos a ver si se conecta. Perfecto, aquí está Q11. Le damos conectar y listo. Sencillo, fácil, no es muy complicado. Por lo menos nos podemos ir a YouTube y ponemos lo que es el sonido. Vamos a ver, vamos a buscar aquí una música para que ustedes puedan escucharlo. Vamos a ver esta música. La verdad son muy recomendables, yo los recomiendo 100% porque suenan demasiado de alto. Miren, por lo menos aquí, esto es anuncio de YouTube pero vamos a poner la música para que ustedes puedan escuchar. Mira, aquí ya yo lo estoy escuchando, no sé si ustedes de repente lo escuchen. Vamos a ver, vamos a esperar un rato. Bien, ya aquí están sonando, no sé si lo logran escuchar, si no déjenme colocarlo aquí en el micrófono. Me imagino que aquí ya lo escuchan. Bien, entonces, ¿cuál es la función de estos audífonos? Si le damos un toque a este o a este, la música se va a pausar inmediatamente. Vamos a ver para que lo puedan mostrar mejor. La música se va a apagar, le doy un toque. Vamos a ver. Ahí la música se paró. Le doy un toque acá por lo menos y la música se reproduce. Le doy dos toques, 1, 2. Vamos a ver, 1, 2, rapidito, y la música se baja. Y si lo doy en el otro, la música sube. Si le doy 3 toques, pasa a la siguiente música. Y así es la funcionalidad de estos audífonos. El tema de la carga es muy importante, ya que al momento de que se te descargue, debes de saber cómo cargarlos y cómo saber pues que están cargados bien. Miren, por lo menos estos audífonos, cuando lo estaba conectando yo al estuche, no me embonaba bien. Tienen que hacerle un poquito de maña, como quien dice, para que puedan conectarlos bien. Vamos a ver primero estos audífonos aquí afuera dice left, right, y en los audífonos también buscamos el que dice left con el que dice left y el que dice right con el que dice right, ¿verdad? Aquí inmediatamente, para que lo puedan ver, vamos a ver si lo están viendo, sí.
Aquí ya ven que están cargados porque los probé, obviamente antes de hacer este video, para que puedan ver cómo tiene que aparecer aquí lo que es el tema de la carga. Y incluso este está prendido aquí, quiere decir, este está marcando en rojo, quiere decir que está cargando este auricular. Pero ya en sí los auriculares están al 100%, ¿verdad? Entonces igual, si lo apagamos, aquí no sé si logran ver, déjenme si le apago la luz aquí para que puedan ver. Ven que dicen igual 100%, bueno, ya ambos están al 100%. Simplemente, igual siempre recomiendo, si es primera vez, ponlos a cargar. Estos me duraron 1 hora y media. Si los tuyos te duran un poquito más, 2 horas, lo puedes hacer sin ningún problema. Bien, solamente lo conectas aquí. Esto es un truquito, esta parte de aquí. No sé si logran ver. Hay que agarrarle la maña aquí para poder meterlo. ¿Vio? Que ya aquí se metieron. Y buscamos un adaptador normal. Y él inmediatamente te va a mostrar la carga. Vamos a ver si pueden verlo aquí. Déjenme apagarle la luz para que lo puedan ver mejor. Sí, creo que sí lo pueden ver. Aquí siempre le va a parpadear así porque obviamente están cargando los audífonos. Bien, no es algo tan sencillo, no es algo tan difícil para usar estos audífonos, ya que la verdad son muy sencillos, fácil de usar y por lo menos si te lo compraste y no sabes usarlo, bueno, espero que te funcione este video. También te voy a dejar otro video aquí recomendado sobre otros audífonos que tenemos para que los puedas ver si es tu caso, los i12, los Inpop 12, que son también muy buscados. Si te gustó el video, pues te puedes suscribir, puedes irte a nuestro canal directamente y puedes ver otros videos que tenemos referentes a estos audífonos, a los Inpop 12, Smartwatch también. Así que te espero por acá, suscríbete, dale un like a la campanita, compártelo también si crees que sea que funcione, le funcione a otra persona. Y si me faltó algo, no dudes en comentarme, que yo con mucho gusto te voy a responder. Recuerda, suscríbete a este canal para apoyarnos. Puedes irte a nuestras redes sociales, en este caso Instagram como Tecnofer Pty o Tecnofer, solito lo puedes buscar. Y nos puedes seguir también en nuestras redes sociales. Así que este video es corto, la verdad es un audífonos que los recomiendo. Y bueno, nos vemos en otro próximo video y espero que les haya funcionado. Hasta luego.